Buenas noches. Eh, Hoy vamos a hablar sobre modelos de difusión en robótica, en particular para manipulación robótica. Es un documento introductorio, exploratorio, y, y tiene varias cosas interesantes. Primero en sí, el tema de la utilidad de la robótica es evidente. Lo segundo que me llama un poquito la atención em, tiene que ver con, em, primero, el pensar en aplicar estos modelos de difusión al espacio robótico. Entonces creo que una de las cosas con las que voy a empezar hablando va a ser empezar a definir qué es un modelo de difusión. Como breve repaso, la intención no es ahondar en eso, y después cubrir algunas de las aplicaciones y quizá después algunas reflexiones finales. Entonces, una de las cosas que hace muy bien el documento es justificar el por qué los modelos de difusión. Y en particular dan dos razones. La primera es la multimodalidad y la segunda es la capacidad en altas dimensiones de desempeñarse satisfactoriamente. Entonces, lo que son los modelos de difusión básicamente son modelos de reconstrucción. De hecho, operan dentro de lo que son el paradigma de los autoencoders, pero son modelos generativos, en el sentido de que lo que hacen es ir aprendiendo cómo reconstruir, por ejemplo, una imagen a través de irle progresivamente añadiendo ruido. Eso es un modelo de difusión en pocas palabras. Entonces el modelo se va aprendiendo a generar mejor la imagen conforme se le va añadiendo más ruido, hasta que es capaz de generar la imagen prácticamente de la nada, es decir, de un poco de texto. Ahí es en donde el modelo de difusión es inherentemente multimodal, porque los modelos de difusión son básicamente para traducir de una modalidad a otra. Y luego está la parte de por qué se desempeñan también en múltiples dimensiones. Y es un poquito más difícil de ver, pero me gustaría dar un par de ejemplos. Hay muchos modelos de difusiones. Es un método muy vasto, muy matemático, muy complejo, pero algunos de los modelos de difusión, como operan, es que encuentran una representación intermedia entre el texto y la imagen. Y lo que hacen a través de esto es que utilizan la transformación de alta dimensionalidad del texto para descomponerla y generar la imagen. Entonces, sabemos que estas distribuciones en texto tienen muchas, 500 dimensiones. Y esto es muy similar a lo que ocurre en robótica. Conforme avancemos en el documento, vamos a ir dándonos cuenta que la robótica es la conjunción de muchos distintos sensores sincronizados. Y entonces no es como que nosotros, por ejemplo, al momento de ver un robot que lo vemos en 3 dimensiones, no, la robóticamente es altamente dimensional. Porque lo que ocurre es que dicen, ok, este rotor está en este ángulo, en esta posición, y tiene esta velocidad, esta trayectoria. Y la imagen que estamos representando de la escena tiene estos atributos. Y la meta que estamos buscando tiene estas características. Entonces, por eso es que requerimos de algo que es tanto multimodal como, como altamente dimensional. Y es aquí donde empieza a ser interesante el estudio de la robótica. De la, y, y luego voy a irme un poquito rápido. Sí, hay varias cosas que quiero platicar, pero me quiero ir un poquito rápido hacia las aplicaciones, en donde va a empezar a decir sobre la generación de trayectorias. Lo que quiere decir con esto es que vamos a tener la capacidad de movernos, de simular la trayectoria como como un único espacio. Imaginemos que queremos simular la trayectoria por ejemplo, de un brazo mecánico.
aquí es en donde resulta interesante la parte de la difusión, porque lo que vamos a hacer, bueno, menciono un poco los dificultades, ahorita me regreso a esa parte, quiero dar las ideas principales. Lo que ocurre con esto es que vamos a simular que este brazo robótico tiene una moción. Y esta moción vamos a decir que tiene una trayectoria o que tiene Carlos. Muy buenas noches, bienvenido. Qué gusto, qué gusto. Entonces, tiene una moción este brazo robótico y esta moción la podemos reconstruir en el espacio. Le podemos primero que nada ir añadiendo ruido. Y aquí la intención es aplicar el proceso de difusión para reconstruir la moción. Quiero nada más mencionar un par de ideas antes de entrar un poquito más a detalles de cómo hemos estado utilizando este tipo de modelos de difusión previamente. Y primero tiene que ver, una de las, bueno, por supuesto, imágenes, videos son los casos más comunes, pero si recordarán, veíamos unos modelos de lenguaje de Meta llamado LLMs conceptuales, en donde la idea era que en lugar de generar autorregresivamente las palabras, lo que hacían era buscar conceptos, es decir, enunciados, y buscar el movimiento en el espacio semántico a través de estos enunciados. Y es un poquito... saludos, César, nuevamente dice una pregunta, ¿vas a publicar los documentos de la información que has brindado estos días? Sí, gracias por la pregunta, casi siempre los incluyo en la descripción. Mira, este documento, y gracias, de verdad que gracias por mantenerme Este documento se llama Modelos de Difusión y es de Rosa Wolf, entre otras, Rania Reyes también, de la Universidad de Karlsruhe de Alemania. Entonces, hay veces que los pongo en la descripción, últimamente se le acabó la memoria a ChatGPT y rompí el ciclo, entonces una disculpa por eso, pero si en algún momento quieres un documento en particular, no lo encuentras, nada más pídelo y con todo gusto pongo la referencia en el documento. Entonces, muy bien. Entonces, la idea es el medir las trayectorias, el reconstruir las trayectorias utilizando modelos de difusión. Y mencionaba el tema de que Meta ya lo había intentado solamente para la generación de texto. Y bueno, pues voy a tratar de irme con calma. De verdad que me gustaría, y perdonen a veces por no respetar tanto el documento a pie de letra, pero sí me gustaría mencionar un par de cosas que me llaman la atención. Lo primero es, bueno, es un documento muy rico, lo disfruté mucho leerlo, no me lo esperaba. Entonces, da una pequeña introducción, menciona un par de temas que tienen que ver con modelos de difusión tradicionales. Sabemos que tenemos los que tienen un score, ¿no? Que hay dos diferentes formas de hacer ruido, uno que es simplemente reconstruir y el otro que mide la capacidad de reconstrucción. Son temas estadísticos que que ahorita no quiero necesariamente entrar en mucho detalle. Y luego aquí están los dos modelos y ahorita, y luego dice un poquito temas que tienen que ver con la arquitectura de la red neuronal que utilizamos para percibir para aprender estos procesos. Y menciona que básicamente tenemos el transformer, perdón, la red convolucional. Y aquí es en donde empezó un poquito antes incluso, Aquí es en donde empieza un poquito, dice, la adaptación a la manipulación robótica. Y creo que es aquí donde me empieza a llamar la atención este documento, que deja de ser específicamente un documento enfocado. Eso es lo que llamó mi atención, de que normalmente hubiese pensado que el documento fuese nada más enfocado al aprender la parte. Generalmente la idea que tenemos con modelos de lenguaje y robótica es que el modelo de lenguaje va a operar como cerebro de los robots. Saludos, Spike.
Y en este proceso que estamos, es una idea muy intuitiva, ¿no? Es muy atractiva decir, bueno, ya tienes y nada más vamos a decir la instrucción, por ejemplo, mueve el brazo, ¿no? Toma tal, y el robot va a hacer. Y no es tan sencillo realmente, y por muchas razones. Creo que otra de las partes, y perdón nuevamente por tan disperso, pero otra de las partes que es muy interesante del documento es la crítica tan profunda que va a hacer a los modelos autorregresivos. Entonces, en este caso, el documento hace un gran balance entre lo que es el espacio de difusión, el espacio de pensar, el espacio de modelos de lenguaje, que utiliza todo lo que hemos descubierto de los modelos de lenguaje, pero se enfoca en la parte de arquitectura y algorítmica. Y voy a ver esa parte en donde hace la crítica a los modelos autorregresivos de por qué no funcionan en robótica. Y también habla un poquito de la intención de utilizar modelos de lenguaje para la parte de como cerebro, como operador de estos robots, pero con la idea central de la generalización. Pero lo va a descartar básicamente como decir, es experimental, no es realista pensar el día de hoy en eso. Lo que sí va a tomar va a ser el cómo utilizar estos modelos de difusión para hacer el aprendizaje robótico. Entonces, por ahí vamos a centrar, creo que por ahí voy a empezar. Voy a empezar mencionando cómo vamos a tener modelo, este modelo de este paradigma robótico, que va a ser qué es lo que yo quiero lograr a través de este proceso. Nosotros queremos, y lo va a ir diciendo, lo menciona muy bien lo quiero nada más poner aquí menciona las distintas tareas, pero menciona 3 tareas específicas. A ver si las encuentro, un segundito por favor. Menciona 3 tareas. No las hallo, pero la primera tiene que ver con entrenamiento de... La primera tiene que ver con trayectoria, planeación de trayectoria. La segunda tiene que ver con dexteridad, ¿no? Manipular objetos, agarrar cosas. Y el tercero, ¿no? Es la parte que sí es el que se me olvida. No lo vamos a ver hoy. Aquí está. Generación de trayectoria, manipulación, perfecto. Muy bien. Y entonces, aquí la intención es cómo... Y nos vamos a enfocar hoy básicamente en generación de trayectoria, que por supuesto tiene aplicaciones a la generación de texto. Pero la parte en donde va a empezar a ser un poquito... es muy interesante todo, pero el cómo vamos a plantear el proceso. Entonces, robótica, y quizás sea bueno, hubiera sido bueno mencionar un tema de una introducción a robótica, pero pues agarramos todos por los cuernos. Podríamos ver el tema de robótica y lo va a ver de 2 formas principales. Nosotros vamos a ver nada más el imitation learning. Aprendizaje por refuerzo y aprendizaje por imitación, en donde el robot intenta emular un experto. Básicamente, aquí es en donde resulta muy interesante el proceso de difusión. Podríamos, nada más lo quiero descartar, podríamos ver el tema de robótica, primero ya sea como simulación en un ambiente externo o dentro de un mundo físico, es decir, siguiendo ciertas reglas físicas, buscando minimizar, por ejemplo, una función como la energía o maximizar o un parámetro como el balance. Y eso es algo que no se va a enfocar hoy. Y realmente lo va a querer hacer como imitación. Y creo que esa es la primera idea importante, cómo los modelos de difusión son ideales para el proceso de imitación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a imaginar, vamos a visualizar que queremos
tratar de aprender a imitar un comportamiento, un movimiento humano, por ejemplo, a través de robótica. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a mapear los distintos sensores. Y vamos a mapear primero sensores de movimiento, segundo sensores como de tensión y finalmente sensores visuales. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener ¿cuál es el problema propiamente que estamos resolviendo? El problema que estamos resolviendo tiene que ver con la segmentación del espacio. Tiene que ver con el encontrar una forma de representar tiene que ver con encontrar una forma. Empieza a ser como una secuencia, más o menos, este proceso de robótica. Empieza a ser como, queremos hacer un proceso de imitación en donde vamos a querer imitar este espacio. Entonces vamos a tener una representación de datos y lo que queremos ir generando va a ser el siguiente movimiento. Y aquí vamos a tener tanto la parte de la tokenización como no. Entonces, me voy un poquito con calma. Creo que voy a tener que estar leyendo un poquito más, pero creo que van a salir temas interesantes que no había considerado como parte del aprendizaje aprendizaje por imitación. Entonces, voy a leer algunas de las partes. Y parte también de la complejidad es lo mucho que tiene que ver. Entonces voy a empezar desde aquí. Creo que creo que después de una pésima introducción esta es la forma de empezar. Entonces voy a ir leyendo un poquito y voy a ir mencionando. Entonces vamos a movernos de un punto a otro de forma suave. Y menciona aquí cómo los métodos clásicos han fracasado. Algunos de los métodos como interpolación basado en el sampleo. Por ejemplo, la rápida exploración de árboles aleatorios puede generar trayectorias con cambios bruscos debido al proceso de discretización. También menciona algoritmos populares como los modelos mixtos gaussianos y pertenecen a generar distribuciones de datos multimodales. En realidad, fallan con definiciones, con modelos de alta dimensionalidad. Entonces, ahí estamos viendo lo primero, que es el cómo nos aporta, cuál es el problema que estamos resolviendo. Primero es los espacios de alta dimensionalidad y lo segundo tendría que ver con los modelos mixtos y lo segundo tendría que ver con la discretización. Entonces, quizá una pequeña quizá un pequeño primer tema tenga que ver con por qué los modelos mixtos, por qué la discretización incomoda. Entonces, nosotros quisiéramos hacer interpolación, vamos a decir. La interpolación, por supuesto, tenemos cierta trayectoria y queremos decir en determinadas etapas cuándo va a ocurrir el proceso, cuándo va a detenerse, cuándo va a fallar. Entonces, eso sería, y aquí aparentemente, al momento de discretizar, estamos introduciendo una limitación, un bloqueo artificial, una restricción, una condición artificial. Entonces, lo que vamos a hacer es cómo superar este proceso, cómo salir de este hueco, Ok, eso sería lo primero. ¿Qué más ocurre cuando empezamos a salir de este proceso? Vamos a tener modelos gaussianos y
y tratemos de visualizar un modelo gaussiano. Y creo que este es uno de los temas uno de los segundos temas que más me llamaba de la robótica. El cómo mencionaba cómo el aprendizaje es continuo de forma natural. Esto es distinto, por ejemplo, que en el reconocimiento de las imágenes, en donde vamos a tener mucho más contraste. Entonces, sería muy interesante. Hay demasiados temas que van a estar saliendo de aquí. Pero uno de los temas es por qué las distribuciones gaussianas van a fracasar en espacios de alta dimensionalidad. Y una de las posibles que vamos a tener con esto es que si asumimos que los espacios son independientes, conforme imaginemos que tenemos 512 dimensiones y cada una con su propia distribución gaussiana. Cuando tenemos una distribución gaussiana, lo que vamos a tener es que va a haber los eventos fuera de orden van a ser poco comunes. Pero cuando estamos teniendo 512 dimensiones, la suma de las anomalías va a ser tal que vamos a decir que vamos a perder el poder de la predictibilidad. Entonces, esos son los dos problemas que normalmente tenemos en robótica, en donde la difusión empieza a ser como alternativa. Uno, porque no necesita de discretizar la información, pero segundo y más importante, porque opera muy bien en espacios de alta dimensionalidad. Y no lo vamos a ver todavía el por qué. Eso lo vamos a dejar para temas de aprendizaje por difusión después. Lo que queremos ver en este momento es el cómo lo vamos a ir aplicando y vamos a ir aprendiendo de algunos de los problemas que existen en robótica y el por qué el modelo de difusión es idóneo para eso. Entonces, tenemos este primer punto. Luego, ¿qué más vamos a tener en este proceso? Dice, por ende, dice que los modelos de difusión han demostrado un desempeño excepcional en el procesamiento y generación de alta dimensionalidad de datos. Esto tiene que ver tanto en el proceso de pasar de la alta dimensionalidad de datos del texto a las imágenes, que generalmente es una menor dimensionalidad de datos, si bien tiene un espacio, una complejidad muy alta, como viceversa, en el sentido de que podemos pasar de imágenes a texto. Recordemos, quiero nada más recordar para ir poniendo algunos detalles. Recordemos el trabajo, por ejemplo, excepcional que ha hecho Janus Pro en modelos de difusión. Janus Pro viene de DeepSeek y cómo hemos estado combinando modelos de autorregresión con modelos de difusión para generar tanto video como imágenes. Y este proceso de reconstrucción que estamos aplicando a través de la tokenización de las imágenes, hay todavía mucho que no sabemos, que no entendemos cómo funciona el proceso de difusión. Pero en esencia, lo que es el proceso de difusión es una técnica de reconstrucción. Es una técnica de reconstrucción en donde estamos recreando la distribución de probabilidad de generación de datos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, nada más quiero, y esto es conjetura, pero lo quiero mencionar, qué es lo que estamos descubriendo en este proceso con la función de distribución normal. Lo que estamos haciendo en este proceso es que si vamos a tener una función de distribución normal, lo que quisiéramos es que existe un proceso, una función de distribución que está generando el movimiento. Esto es algo bien importante. Imaginemos que tenemos una nube de puntos, eso es lo que va a decir. Tenemos distintos sensores, distintas cámaras, generando una gran cantidad de información. Y nosotros vamos, y es algo que menciona muy bonito aquí el documento en la adaptación, es que una diferencia de los momentos de difusión es que pasamos de una representación espacial a una representación temporal. Quiero mencionar esos dos puntos un poquito. Vamos a tener un modelo de difusión que lo que está reconstruyendo son imágenes. Esa es la forma en cómo los modelos de difusión se han creado, en donde tenemos a partir de un texto primero o segundo, a través de una imagen inicial, lo que hace es reconstruir la imagen y aprende a través de este proceso el modelo de difusión.
Hay temas muy teóricos sobre cómo funcionan los modelos de difusión. Nada más quiero dar un pequeño par de ejemplos. Podríamos decir que los modelos de difusión están aprendiendo una categoría para cada clase. Es un tema riquísimo lo que son los modelos de difusión, y no necesariamente sabemos a ciencia cierta porque son muy complejos. Pero la intención es que aprenden de qué función generadora están surgiendo los datos. Y a través de este proceso lo que hacen es descubrir la función de probabilidad. Entonces, cuando encuentran ruido, lo que hacen es descubrir la función que está generando ese ruido y de tal forma son capaces de reconstruir la imagen. Verdaderamente es mágico el cómo podría pasar eso, el cómo tenemos estos espacios de alta dimensionalidad y en ese proceso somos capaces de encontrar una función de distribución que logre asemejar a los espacios iniciales. Y perdonen un poquito por seguir enfatizando en este punto porque quiero, ¿no?, poner ácido en la herida, poner limón en la herida. El, el cómo estamos en dos supuestos importantísimos, no importantes, estamos en dos supuestos controversiales. El primer supuesto es que los datos están generados por una distribución de probabilidad. Y para no decir palabras abstractas, imagínense que las imágenes de los perros, por ejemplo, están creadas a partir de una distribución de probabilidad. Y lo que estamos haciendo al reconstruir imágenes de perros es que estamos aprendiendo la función de probabilidad que generan las imágenes de los perros. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, todavía más difícil, es que estas funciones de alta dimensionalidad estas funciones de probabilidad ocurren en espacios de alta dimensionalidad. Es decir, lo primero es algo poco posible que suceda, lo segundo es algo que si sucede es difícil de aprender. Entonces, Entonces, no nos vamos a preguntar hoy de los modelos de difusión el cómo van a funcionar. Lo que nos queremos preguntar hoy es cómo lo vamos a aplicar a robótica. Y el primer problema que tenemos es cómo vamos a pasar de una representación espacial en el sentido de una imagen que se está reconstruyendo a través de un proceso de difusión a una representación temporal en donde estamos aprendiendo o imitando la trayectoria, por ejemplo, de un brazo mecánico a través de cómo se va desplazando en el espacio. Y va a mencionar algunas técnicas conforme vaya avanzando. Una de ellas, por ejemplo, la simplificación. En pocas palabras vamos a tener dos grandes vertientes de cómo aplicar estos modelos de difusión y es mucho tiene que ver con lo que hemos visto, cómo se ha evolucionado los autos que se manejan solo. El primero tiene que ver con cámaras solo, o de hecho el primero tiene que ver con sensores. De hecho, una de las partes más importantes, más interesantes que más me interesó fue cuando unen información de láseres con información, por ejemplo, perceptual de visión. Y cómo esta información, estos puntos de los láseres son nubes de puntos a la cual hay que generar una percepción. Entonces, imaginemos cómo se ve los láser. Lo que los láser están haciendo es reflejando la superficie, esto que le llaman lidars. Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a tener una nube de puntos. Podría ser continua, podría no ser continua. Yo creo que para fines prácticos lo que vamos a tener es que en un espacio... ¿Y por qué? Primero que nada, ¿por qué es discreta? Imaginemos que lanzamos estos puntos, imaginemos que lanzamos un láser y el láser lo que queremos es que se vaya expandiendo. Entonces, en el proceso de que regresa, el láser va a ir regresando con información de distintos puntos, cada uno con distinta... o de hecho podríamos mandar varios láseres y medir el cuánto se tardan en regresar e incluso tal vez hasta un poquito de dirección. E incluso no dirigiríamos en todas las partes, sino lo que haríamos sería que solamente vamos
a ir tomando una muestra representativa. En pocas palabras, lo que vamos a terminar en estos modelos de difusión es que vamos a tener con muchos puntos rotando en una nube de puntos, y tenemos que generar significado a partir de ello. Y no solo tenemos que generar significado, también tenemos que crear un proceso de reconstrucción o de generar percepción, generar significado de este proceso. Entonces, me voy a detener un poquitito aquí, y la intención es cómo utilizamos este proceso de generación de representación de la escena para crear un proceso de puntuación. Voy a hacer una pequeñita pausa. Yo no sé si haya dudas, seguramente mucho de lo que digo no tiene mucho sentido. Estamos planteando el problema todavía, más allá de querer resolverlo. Entonces, vamos a tener esta nube de puntos que nos genera nuestra escena. Y lo que quisiéramos aquí es generar un movimiento dentro de estos puntos. Creo que sería mucho más fácil si tenemos algún ejemplo. Y los ejemplos vienen en la siguiente sección, que es en la parte de manipulación de objetos. Ahorita nada más quisiéramos en la planeación de trayectoria. Entonces me voy a adelantar un poquitito más a lo que dice aquí. Muy bien. Entonces dice observar múltiples, entonces estamos en procesos de imitación, observar múltiples demostraciones de expertos, incluyendo observaciones con condiciones alteradas del ambiente. Y aprender una representación de la tarea que permite flexibilidad y adquisición de habilidades. La generación de una trayectoria para que el modelo genere procesos condicionales. Muy bien, ya casi. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Queremos aprender lo primero que estamos haciendo, estamos en imitación, aprendizaje por imitación. Y vamos a decir que va a ser tan sencillo, para nada más ponerle un ejemplo, ya sea que estamos caminando o más propiamente preferiría que estamos, por ejemplo, lanzando un golpe. Y esta parte me interesa porque es un ambiente que no estamos consternidos por nada. Porque cuando intentamos caminar tenemos que involucrar, por ejemplo, el peso. O que estamos yendo hacia tomar algo, por ejemplo, hacia tomar un celular, lo que queremos hacer. Y ahorita no tiene que ver la parte del agarre, simplemente la parte del posicionamiento. Es decir, estamos resolviendo un problema muy sencillo, aparentemente, en donde tenemos que mover un brazo para posicionarlo sobre alguna posición, y tenemos que modelar esta tarea. Entonces, ¿qué es lo que estamos propiamente haciendo? Y aquí es en donde empieza a ser un poquito difícil. Vamos a tener lo que le llaman grados de libertad en robótica, es decir, las articulaciones, lo que puede generar el movimiento. Pero más importante que eso, antes de eso quisiéramos crear una representación de la tarea. Y aquí la representación de la tarea, lo que estamos haciendo es buscar en un espacio altamente dimensional. Entonces, hacia allá, ese es el objetivo. ¿Cómo vamos a aprender de demostraciones para generar una representación de la tarea? Y más importantemente, ¿cómo vamos a generar esta representación de la tarea? Primero, en un espacio temporal, y segundo, en un espacio, combinando la parte temporal con la parte visual, y segundo, en un espacio continuo, y tercero, siendo un proceso smooth. Y no quiero adelantarme mucho, pero esto es una de las intuiciones de por qué los modelos generativos podrían funcionar. Entonces, ¿qué vamos a tener dentro de este proceso de modelos de aprendizaje continuos? Que vamos a tener el proceso de generación de imágenes, y lo que vamos a hacer con esto, lo que vamos a hacer con esto es un proceso de difusión, porque cuando estamos reconstruyendo lo que hace el proceso quiero ponerlo muy sencillo, ¿qué es lo que hace un modelo de difusión? Un modelo de difusión, recordemos que estamos
generando ruido. Me voy a regresar un poquito a esta parte. Tenemos dos formas básicas de entrenar un modelo de difusión. La primera es que estamos generando un ruido y tenemos que aprender la forma de quitar el ruido. Entonces, estos son temas importantes, son difíciles y no los voy a decir con la precisión que debería, una disculpa, pero imaginemos este proceso. Imaginemos que nosotros vamos a enseñarle al modelo una imagen que está borrada, que está difusa, que está con ruido, es decir, que está difuminada, por ejemplo, y le pedimos que la reconstruya. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a tener dos formas de hacer eso. La primera forma es que vamos a medir qué tan bien la está reconstruyendo y vamos a darle una calificación, por ejemplo. Decirle, ¿vas bien o vas mal? La segunda, propiamente, es que en el proceso de reconstrucción no le demos el resultado de qué tan bien o qué tan mal vaya, sino lo que le estamos dando tiene que ver con un proceso como de retroalimentación, en el sentido donde le estemos facilitando o le estemos removiendo un poquito el ruido. Entonces, no tiene que ver con un número de qué tan bien o qué tan mal, sino que le estamos enseñando a reconstruir la imagen. Eso es, en poquitas palabras, lo que estamos, las dos opciones que tenemos en el proceso de difusión. Ahora, vamos a aplicar un poquito eso al proceso de robótica, al proceso de movimiento, en donde nosotros vamos a tener un primer movimiento y este primer movimiento va a ser capturado. Por ahora, para facilitarlo, vamos a imaginarlo en un video. Aquí, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ir aprendiendo una representación. Y es aquí donde decía que por qué intuitivamente funciona este proceso. Porque muchas veces la forma en cómo añadimos el ruido es gaussiano en las imágenes. Entonces, el proceso de reconstrucción lo que está haciendo es aprender a reconstruir a partir de remover ruido gaussiano. Es decir, como aprender un poquito como a compactar la información o como a remover ese ruido que no es completamente aleatorio, sigue una función de probabilidad. Y lo que está logrando a través de seguir esa función de probabilidad es que está creando una función curva o una función suave, en donde aprende a diferenciar que si dice, ok, si aquí hay azul y verde, quiere decir que en medio va a haber turquesa, por ejemplo. Eso es lo que está creando al reconstruir la imagen y de esa forma es realista la imagen, porque aprende a reconstruir el ruido ya que las imágenes mantengan cierta lógica. Entonces, lo mismo ocurre un poquito con el proceso de movimientos, en donde el proceso tiene que ver con que vamos a mover ligeramente cierta, por ejemplo, extremidad y vamos a ver el resultado. Me voy a regresar un poquito, traté de decir esto al principio y no encontré las palabras para decirlo. Hay dos temas por los cuales me interesa este tema de robótica y que lo vamos a estar viendo a profundidad, preparados. El primero tiene que ver con que he estado mencionando que hay dos fuentes de aprendizaje en inteligencia artificial. La primera tiene que ver con patrones o ciclos y la segunda tiene que ver con representaciones continuas. Sabemos que el mundo físico tiene representaciones continuas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago un pequeño cambio, voy a obtener un pequeño cambio representativo o proporcional. Es muy diferente el ajedrez al mundo físico. Si yo muevo una pieza voy a tener resultados muy distintos apenas con pequeñas variaciones. Mientras que si yo aplico una cantidad distinta de fuerza voy a tener resultados muy similares o muy proporcionales. Eso lo sabemos porque el movimiento físico se rige por las leyes físicas de las cuales ya sabemos. Esto quiere decir que es naturalmente continuo y esto permite la creación de redes neuronales que capturen esta continuidad. Entonces, eso es un requisito fundamental. El segundo, y este es el que más en lo personal me interesa, tiene que ver con la generación de texto.
porque vamos a ver el proceso de una generación de texto como una trayectoria entre un destino y un final. Y hay todo un proceso de robótica de aprender a mapear estas trayectorias, tanto con constraints, con limitaciones, por ejemplo, del ambiente, en el sentido de tener que encontrar un camino, tanto como con reglas físicas. Entonces, esas son las partes que me interesan mucho, mucho, mucho y que vamos a estar viendo. Y justamente nada más para finalizar, es muy posible que dentro de estos métodos que están aprendiendo la reconstrucción del ruido gaussiano, sea posible recrear movimientos suaves o continuos que sigan las leyes de la física. Esa es la idea principal de lo que estamos, de por qué es tan prometedor este técnico. Entonces, lo que dicen es que van a dividir el proceso en imitación y en aprendizaje por refuerzo. Hoy solamente nos vamos a enfocar en el proceso de imitación. Muy bien, muy bien. Está padrísimo este tema, está padrísimo. Espero lo estén disfrutando. Mis disculpas si no logro explicarlo con la profundidad y la claridad que se debe. Estamos empezando un nuevo tema, pero bueno, poco a poco, por algo se empieza. Ok, vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ver tres temas. Los quiero ver nada más mencionar. Primero es la representación de estados, acciones y poses. El segundo tiene que ver con modalidades visuales. El tercero, planeación de trayectorias como generación de datos. Y finalmente, aprendizaje a largo plazo y multitask. Y por ahí vamos a tener un par más. Y luego vamos a tener un nuevo concepto que no voy a entrar en mucho detalle, que va a ser modelos de visión lenguaje. Entonces, espero que se vea un poquito claro qué es lo que estamos intentando hacer. Lo primero es que vamos a aprender, a ver, recordemos cuál es el objetivo, qué es lo que queremos lograr. Nosotros queremos recrear un espacio de alta dimensionalidad que sea temporal, es decir, que sea secuencial y donde tengamos la capacidad de aprender a reconstruir cierta trayectoria a través de imitación. Entonces, propiamente, imaginemos que es muy parecido a enseñarle a las computadoras a generar imágenes. Entonces, imaginemos que tenemos la generación de imágenes. Eso, primer punto. Ok, vamos a generar imágenes no de la nada, sino que vamos a generar imágenes de otras imágenes que ya vamos a ir teniendo. Entonces, aquí va a haber unas pequeñas diferencias y las voy a mencionar poco a poco. La primera diferencia importante que vamos a tener tiene que ver con que estamos en un proceso, es casi como generación de videos. No es propiamente generación, sino generación de videos. Porque queremos tanto generar la imagen como la trayectoria de la imagen, como el cómo se mueve la imagen a través del tiempo. Por eso es en donde viene la parte del video. La segunda parte, existen muchas formas de generar imágenes. Y lo quiero mencionar nada más para irnos contextualizando un poquito en la historia, en dónde estamos, en dónde hemos estado en las imágenes. Lo primero tiene que ver con modelos de difusión. Empezamos con modelos contrastativos, en donde empezábamos a clasificar distintos modelos. Y lo que hacíamos es que teníamos dos modelos de lenguaje o dos modelos fundacionales. Uno de ellos, por ejemplo, de visión, el segundo de ellos de lenguaje. Y lo que queríamos, primero que nada, aprendíamos a discriminarlos, es decir, a clasificarlos. Y a través de esto íbamos a tener clases comunes, es decir, palabras que correspondían a objetos representados en las imágenes. Y finalmente íbamos a tener procesos de atención cruzada, en donde lo que aprendíamos era la unificación del espacio visual. Eso es en pocas palabras lo que teníamos planeado. Ahora, ¿qué fue lo que empezamos a hacer diferente?
De vez en cuando leo, de vez en cuando, no siempre. Ya lo leí, por eso no necesito tanto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este proceso? Y vamos a ir creando este proceso. Luego empezamos con modelos de máscara, en donde enmascarábamos cierta parte y aprendíamos a generar la totalidad de la imagen. Pero luego empezamos con otro pequeño proceso que fueron modelos de difusión, en donde lo que hacíamos era tener la imagen original y teníamos una función adicional, y en esta función y con esta información adicional aprendíamos a reconstruir la imagen y progresivamente le íbamos añadiendo más ruido. Entonces, un poquito eso es lo que estábamos haciendo por ahora. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en este? Entonces, lo que hicimos y muchas veces lo que pasaba, y teníamos dos formas de entrenar los modelos. La primera era generando primero imágenes y luego añadiendo la parte del entrenamiento, le voy a llamar supervisado con texto. Es decir, en primero aprendíamos solamente a reconstruir las imágenes y veíamos que estos modelos de difusión eran una fórmula matemática, y la quiero mencionar, nada más la quiero que la veamos, la fórmula matemática. Aquí está la fórmula matemática abajo, es el proceso de forward. La voy a leer para disfrutarla nada más. Dice, la función de pérdida es 1 entre 2K. La sumatoria de K igual a 1 a K mayúscula. Sigma cuadrado de K. El valor de la expectación de la probabilidad de los datos de X aproximado a la condicionalidad de X respecto al gradiente menos el score. Difíciles palabras, lo voy a ir simplificando un poquito. Entonces tenemos la función de la pérdida. Esta es función de pérdida del 2019. Tenemos una función de pérdida que está minimizando la pérdida, que está reconstruyendo. Entonces, propiamente lo que estamos haciendo es un proceso de aprendizaje, propiamente de memorización. Le voy a llamar memorización para que no se confunda. En donde vamos a tener primero que nada un gradiente que está basado en el score. Y esto tiene que ver con la varianza del valor esperado respecto a la imagen multiplicado por el gradiente. Entonces lo que estamos haciendo es, estamos teniendo cierta respuesta de decir qué tan bien estamos generando la imagen o no. Y ya que tenemos ese score, lo que estamos haciendo es ir por el gradiente respecto a la condición esperada. Entonces, no son temas sencillos, pero ¿qué nos está dando eso? Nos está dando un proceso, no sé qué tanto de reconstruir la imagen, bien importante ese proceso. Nos está dando un proceso, es la que para cierta imagen inicial estamos siendo capaces de reconstruir la imagen. Entonces, propiamente lo que nosotros quisiésemos es para cierta trayectoria inicial encontrar la trayectoria ideal. Podría ser un poquito lo que podríamos pensar que estamos haciendo en modelos de difusión, en donde nosotros vamos a ser capaces de generalizar lo que es la trayectoria, el proceso de imitación. Entonces vamos a decir que tenemos una trayectoria, por ejemplo, interpolada, y a través de este proceso interpolado, nosotros vamos a ser capaces de aplicar los algoritmos de difusión para reconstruir la trayectoria ideal aprendida a través del proceso de generalización. Espero que se entienda un poquito de qué es lo que estamos haciendo y la similitud con las imágenes. En el proceso de que estamos reconstruyendo las imágenes, estamos reconstruyendo la trayectoria tal como si fuera una imagen. Entonces, así como somos capaces de reconstruir la imagen al remover el ruido, nosotros podríamos crear una trayectoria que no es ruidosa, sino que es incompleta, por ejemplo, y encontrar una trayectoria idónea. Y le podemos aplicar, y nada más para que sea un poquito más sencillo, le podríamos aplicar, por ejemplo, una probabilidad y vamos a ir maximizando y es justamente esto, maximizando el valor condicional.
el valor esperado, maximizando el valor esperado. Hay una definición, y perdonen un poquito por la ensalada de palabras, pero hay una definición fundamental sobre lo que es el modelo de difusión. Hay procesos de modelos de difusión en lo que hacen es bajar, en donde el proceso de entrenamiento de un modelo de difusión, en donde el modelo de difusión lo que está haciendo es aumentando la capacidad de mantener, de aproximarse a cierto resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nunca vamos a saber qué tan bien o mal está el modelo de difusión. Lo único que vamos a saber es qué tan bien o mal nos aproximamos a esto. Es más, nosotros decimos, queremos tener un punto en que sea, por ejemplo, lo más realista posible. Vamos a decir, nosotros no queremos reconstruir, no sabemos cuál es la forma perfecta para la imagen que estamos reconstruyendo, pero sí queremos que sea por lo menos 10% probable. Si la imagen no es 10% probable, no vamos a dar ese siguiente paso. Entonces, eso es un poquito, no quiere decir que así se haga. Esta es la intención, esta es una de las formas. Lo que vamos a hacer ahorita es una exploración de distintas formas, pero en pocas palabras lo que queremos es reconstruir la trayectoria a través de trayectorias aprendidas. Entonces, en pocas palabras, estamos aprendiendo una distribución que comanda la trayectoria de nuestro conjunto de datos y a través de eso estamos reconstruyendo o generalizando y nos permite para cierta información difusa, por ejemplo, de un primer modelo con errores, generar una trayectoria suave. Entonces, se puede ver como un proceso compuesto. Pero antes que nada, antes que empezar para ese proceso, necesitamos una representación del estado o de la pose del modelo de trayectoria, que es lo que vamos a hacer en este proceso. Y aquí, y voy a leer tal cual. Dice, la trayectoria entera puede ser generado. Muy bonita noche, Ana. Saludos, muy bonita noche. Hoy estamos hablando un poquito de robótica, saliéndonos un poquito de nuestra área de confort. Dice, la trayectoria entera puede ser generada como una sencilla o múltiple subsecuencia sampleada a través de un horizonte de control en el que la trayectoria es generada por pasos individuales o solo en algunos métodos. Entonces, es un poquito lo que explicaba hace ratito, en donde la trayectoria va a ser una secuencia de pasos, un sampleo de diferentes escenarios, en donde vamos a tener un primer paso, un segundo paso, un tercer paso, y lo que tenemos en este proceso de ruido es en donde al momento de generar este proceso de ruido, lo que vamos a hacer es mapear el proceso, de que la parte de ruido es que vamos a tener un proceso incompleto. Entonces, en lugar de... gracias por el contexto. Entonces, en lugar de la generación, entonces quiero que veamos la similitud entre la imagen y la trayectoria robótica en este caso. La imagen, una forma de generar la imagen, y recordemos que podemos usar funciones gaussianas, es que vamos a tener solamente, vamos a ocupar unos píxeles, vamos a decir que la imagen tiene muchos píxeles, 4K, vamos a seleccionar solo unos cuantos píxeles, ya a esos píxeles le vamos a aplicar un kernel gaussiano en donde apliquemos el proceso de difusión tal que tengan una estructura parsimónica, es decir, y en este proceso vamos a tener como la imagen reconstruida solo de unos píxeles y por supuesto vamos a perder mucha información. Es lo mismo que podríamos aplicar para la trayectoria. Vamos a tener una representación de la trayectoria en donde vamos a tomar unos pequeños puntos de la trayectoria y lo que vamos a hacer en este proceso es que vamos a aplicar un filtro gaussiano para unir los distintos puntos, en donde vamos a decir, sí, lo más seguro es que la trayectoria tenga esta forma, pero bien podría tener una forma distinta. Y la intención es reconstruir ese proceso.
Un último punto. Uno, podríamos tener distintos, varios puntos aquí importantes que ver. El primero tiene que ver con la forma en cómo se reconstruye el espacio. Cuando tenemos una imagen, ¿cómo vamos a capturar la trayectoria? Cuando tenemos una imagen es muy sencillo, pero cuando tenemos la trayectoria puede ser que tomemos nada más un subconjunto de los puntos que están definiendo nuestra trayectoria. Esa es la pregunta importante aquí. ¿Qué significa el proceso de trayectoria? Y es aquí en donde vamos a ver cómo pasamos de un proceso espacial a uno temporal o espacio-temporal. Porque lo que una de las posibilidades para caracterizar es que vamos a representar nuestros juntores, nuestros grados de libertad, como dentro del espacio. Y lo que vamos a decir es cuál es la relación, primero, cuál es la posición entre ellos y cuáles son los ángulos entre ellos. Entonces nosotros vamos a tomar importantemente, y vamos a tener muchos, vamos a tomar distintas muestras de estos que van a caracterizar nuestro espacio, y bien importantemente a partir de esto vamos a representar, podemos tomar indiscriminadamente unos de otros. Es decir, en un intervalo de tiempo, lo voy a poner por segundos para que sea fácil, al segundo 0 vamos a tomar el hombro, al segundo 1 vamos a tomar el codo y al segundo 2 vamos a tomar la muñeca. Entonces, en ningún momento estamos viendo el proceso de cuál es la relación entre el codo y la muñeca. Estamos tomando aleatoriamente ciertas partes del proceso y con eso estamos caracterizando nuestro movimiento. Esa es la idea general de lo que estamos haciendo. Que estamos tomando un sampleo y lo que queremos es reconstruir el sampleo. Y propiamente no estamos haciendo un juicio a priori en donde estamos catalogando o clasificando cuál va a ser la distribución, sino lo que queremos es reconstruir. Y en este proceso, reitero, tenemos dos formas de reconstruir el proceso. La primera es asignando un score, es decir, un proceso de retroalimentación de qué tan bien o mal va, y a través de esto identificar un gradiente que vaya aprendiendo el proceso de reconstrucción o la función que da origen al movimiento robótico. O la segunda probabilidad es que en el proceso de reconstrucción demos información adicional para reconstruir la forma. No importa el método, es lo que estamos haciendo. Primero que nada, estamos artificialmente restringiendo la cantidad de información que dotamos al modelo. Y lo segundo es que a través de este proceso de restricción de la información, estamos generalizando para encontrar la forma de movimiento. Vi un par de comentarios, perdón que tuve que silenciar a una persona. Ok, dice, estás hablando de trayectoria robótica, ¿cómo en esas competencias de donde el robot sigue una línea? Podría ser un ejemplo, sí, podría ser un ejemplo. Pero no. Trayectoria me refiero más a brazos mecánicos, por ejemplo. A brazos mecánicos, en donde sigue una línea la trayectoria en el espacio. En donde, por ejemplo, está aquí y luego está aquí. ¿Y cuál es y pasó, por ejemplo, pasó cerca de mi rostro o pasó lejos de mi rostro? Esos son dos ejemplos de trayectorias y son los ejemplos que estamos generando. Muy bien. Pues creo que vimos. Creo que vimos la idea principal de robótica. Hay algunos temas muy, muy avanzados a los cuales no quiero entrar. Pero menciona el espacio conjunto. Ok,
quiero hacer una pequeñita pausa. Vamos a entrar al tema de imágenes, pero quiero hacer una pequeña recapitulación de lo que estamos viendo. Entonces, vemos que los algoritmos de difusión han sido aplicados a la generación de imágenes y además de muchas otras cosas. Y lo que hacen los algoritmos de difusión es reconstruir. Entonces, la forma en cómo generamos imágenes es que le enseñamos a la computadora a reconstruir una imagen. Y la forma en cómo vamos a hacer esto es que progresivamente vamos a ir añadiendo ruido a la imagen. Y lo que va a hacer es esta red neuronal de difusión es que va a aprender a remover el ruido, es decir, a reconstruir la imagen. Y generalmente en un segundo paso se hace a que se aprenda a seguir las indicaciones de un usuario, por ejemplo, a reconstruir ciertas imágenes. Primero aprende a generar imágenes y después a obedecer al usuario, a seguir las indicaciones del usuario. Y vemos que este método es promisorio por dos razones. La primera, porque tiene que ver con la generación, porque el proceso de generación es de alta dimensionalidad. Cuando nosotros queremos reconstruir imágenes a partir de texto, el texto está representado en 500 dimensiones, algo que pasa muy similar en robótica, en donde el proceso tiene que ver con eh, reconstrucción, en donde el proceso de robótica tiene que ver eh, con mucha información de muchos distintos sensores, incluyendo visual, cámaras, láseres, métodos de posición. Y la información es altamente dimensional. Y lo segundo tiene que ver con la multimodalidad. Es decir, la información no solo proviene de una misma fuente, sino proviene de muchas fuentes. Y empíricamente hemos visto que el proceso de generación de robótica, de imágenes, funciona de difusión, cumple muy bien con estas dos características. Entonces, la idea es cómo hacer este proceso para la robótica. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, vamos a ver primero que hay una gran diferencia, que a diferencia de generar imágenes que opera en un espacio espacial, la robótica emplea en un proceso espacio-temporal. Entonces, generar es más parecido a generar videos que generar. Y lo que queremos aquí es encontrar un proceso de aprendizaje por imitación de trayectorias. Es decir, nosotros queremos aprender a través de ver cómo se mueven distintos, por ejemplo, brazos de los humanos. Queremos ser capaces de que los brazos robóticos se muevan de la forma similar. Y la forma en cómo vamos a hacer eso va a ser a través de un algoritmo de difusión, en donde el primer problema que vamos a hacer es cómo vamos a representar el movimiento. Y para ello vamos a tener dos alternativas. La primera va a ser totalmente visual y la segunda va a ser completamente multimodal, en donde no solamente vamos a considerar el espacio como fotografía o video, sino que vamos a considerar toda una gran cantidad de sensores que los vamos a conjuntar para representar. Pero la idea importante es que la forma en cómo vamos a añadir ruido es que vamos a hacer un sampleo de los movimientos. Entonces, al mover el brazo así, nada más vamos a tomar, por ejemplo, esta posición y esta otra posición. Y queremos entrenar una red neuronal que aprenda a reconstruir el movimiento con la mayor precisión. Bien importante, incluso podemos ir añadiendo un poco de ruido para que sea todavía más robusto en este proceso. Y esta es la forma en cómo vamos a aplicar modelos de difusión a robótica. Nos falta muchísimo por ver, pero es una idea, es una primera idea. ¿Qué nos falta? Un par de cosas. La primera que nos falta va a ser familiarizarnos con más sensores, con cómo es la información de los sensores. Lo segundo, cuáles son los mecanismos de trayectoria, es decir, algoritmos clásicos de trayectoria. Y lo tercero tiene que ver con funciones más allá de trayectoria, en particular de dexteridad. Por ejemplo, tomar cosas. Pero por hoy nos vamos a despedir. Fue un tema bien difícil, pero bien agradable. Muchísimas gracias a los que me acompañaron. Gracias por la paciencia también de que estamos saliéndonos un poquito de la zona de confort, pero vamos a entrar a temas muy interesantes, muy padres, muy nuevos. Muchas gracias. Hasta luego.